Bienvenidos a otra sesión de Pláticas FinTech, donde estamos conversando con expertos en el ecosistema para que nos compartan su experiencia, conocimientos del tema y todos podamos aprender un poco más al respecto. En esta ocasión tengo el honor de contar con Carlos Horta. Carlos es el líder de la práctica de riesgo regulatorio de Deloitte México Latam y anteriormente fue vicepresidente en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y pues, Carlos, bienvenido a estas pláticas. Muchas gracias, Jonathan. Un gusto estar contigo. No, un honor para nosotros. Seguramente mucha gente ¿no? te ubica por la parte de la CNBV. ¿Cuántos años estuviste? ¿Cómo fue tu carrera, ¿no? en la CNBV? Híjole, pues estuve 21 años en la Comisión Bancaria. Empecé prácticamente de servicio social, siempre en la vicepresidencia, donde estaba una dirección general que se llamaba de Desarrollo Regulatorio y Estudios Económicos en aquella época. Y bueno, pues con el tiempo pasé ahí por las distintas direcciones generales adjuntas hasta la dirección general y posteriormente ya la vicepresidencia. Y en la vicepresidencia, cuando estuviste, ya no estando hasta arriba y viendo el panorama general, pues estabas encargado en gran parte, si no que era prácticamente todo, de las disposiciones para sistema financiero y posteriormente se fue incorporando el área fintech pues ya casi al final. Y aquí tengo una pregunta, porque muchas veces sale en la conversación que fintech requiere o debería tener una regulación diferenciada. Pero pues, si vemos en las disposiciones, se trata o se ubica como si fuera realmente una institución financiera, que sí lo es en algún sentido. Pero desde tu punto de vista, ¿qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar entre una institución financiera tradicional y una fintech? ¿Y podríamos tener regulación diferenciada en qué aspectos? Mira, es una discusión que se dio, pues como bien sabes, a lo largo de todo el diseño de la ley y de las disposiciones secundarias, ¿no? Había quienes participaban ya en el sector fintech sin ser pues, entidades reguladas y entonces les parecía que cualquier regulación adicional a la autorregulación que ellos mismos ya habían adoptado, pues era algo que podía impedir el desarrollo del negocio, ¿no? Sin embargo, también dentro del propio gremio fintech había quienes reconocían la importancia de volverse entidades autorizadas, ¿no? Autorizadas por la autoridad, la redundancia, financiera en México, por la Comisión Bancaria, el Banco de México en la parte que correspondía al sistema de pagos, la Secretaría de Hacienda, etcétera. Y esta autorización y esta regulación lo que brindaba a los participantes fintech pues era mayor certeza con respecto a las actividades que podían estar realizando y también pues a los usuarios, ¿no? A los usuarios les daba pues más confianza operar con una entidad en la cual si tenían algún problema hubiera alguien que los defendiera, como la Conducef, por ejemplo, ¿no? Que antes de la ley pues, no tenía facultades ninguna autoridad financiera para poder defender a un usuario en caso de algún incumplimiento por parte de una entidad fintech. Y también muy importante, yo diría que le dio certeza a los inversionistas, ¿no? A los inversionistas y a los emprendedores de otras latitudes. A partir de la ley, pues, lo que se vio fue un incremento muy importante de fondos de capital privado queriendo apoyar a entidades fintech en México, ya fuera a través de capital, de préstamos o inversiones y algunos otros mecanismos de participación en el capital de estas entidades, ¿no? Entonces yo creo que al final del día, si no es una ley y una regulación óptima, porque pues, conforme va pasando el tiempo, podemos ver que la regulación en algunos casos es dura con respecto a lo que tal vez debería de ser, y en otros casos pues, hace falta más, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, sí hubo una diferenciación en los principios de la ley, importantes, ¿no? Es una ley que se basaba en principios para que en regulación secundaria pudiera ser más fácil ir cambiando las disposiciones conforme fuera evolucionando el sector. Se trató asimismo de no dejar límites dentro de la ley para que estos no tuvieran que pasar por todo un proceso legislativo para que se pudieran modificar y en ese sentido tratar de establecer las diferencias en la regulación secundaria, ¿no?
Yo creo que algunos de los temas donde sí hay una regulación distinta a la de otras entidades, pues tienen que ver mucho, por ejemplo, con la importancia sistémica, ¿no? Incluso dentro de la regulación bancaria hay una regulación distinta para los bancos que son sistémicamente importantes a nivel local o a nivel global, en donde los requerimientos de capital, simplemente por el tamaño y la interconexión que tienen con el resto de los participantes en la economía, pues tienen un mayor cargo de capital, no porque tengan más riesgos, sino porque su quiebra podría causar una mayor disrupción en el sistema financiero tradicional, o porque tener un tamaño tan grande, pues los hace entidades que tal vez la gente piensa que son demasiado grandes para quebrar y que van a tener algún apoyo implícito por parte de la autoridad, y entonces pues eso les da otros beneficios como mejores tasas de fondeo en los mercados, ¿no? Ahora, también hay riesgos que no pueden ser, que al ser iguales, no pueden estar regulados de manera distinta, ¿no? Tal vez en la intensidad sí, pero no en los principios. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, ¿no? El lavado de dinero es una actividad que se puede hacer en un banco, en una casa de bolsa, en un asesor de inversión, en una institución de fondeo colectivo, de pagos electrónicos, ¿no? Entonces, es el mismo riesgo. Entonces, la regulación debería de ser también la misma o casi la misma en ese sentido, porque ahí no depende del tamaño de la entidad. Bueno, tal vez sí, porque querer lavar muchísimos miles de millones en una entidad pequeñita, pues rápidamente se daría cuenta uno, ¿no? Pero conocer al cliente, saber de dónde viene, quiénes son los dueños de las entidades fintech, por ejemplo, que eso ha sido uno de los problemas que ya en la práctica, pues ha causado pues mucha controversia el tener que revelar la información de pues, los dueños, ¿no? Eran personas que no generalmente estaban dedicadas al sistema financiero, y entonces tener una entidad financiera ahora requiere pues, que revelen pues, todo su patrimonio. Entonces, en ese sentido, ha habido algunos casos en donde inversionistas totalmente transparentes o en apariencia en negocios tradicionales que no tenían que ver con el sistema financiero, pues han preferido retirarse de algunas entidades porque su participación en esta pues no era su negocio principal, era un negocio aledaño a toda su actividad financiera, pero que al tener que revelar su patrimonio por temas tal vez de seguridad en el país, por alguna otra cosa, no por temas fiscales ni por temas de evasión, pues han preferido no participar en este tipo de entidades, ¿no? Otros riesgos como de ciberseguridad o protección de los datos de los clientes, pues ahí, igual que se los pueden robar a un banco, se los pueden robar a una fintech. Entonces ahí hablar de regulación diferenciada también pudiera ser un poco difícil en este sentido, ¿no? Ahora, hay regulación proporcional, ¿no? Hasta dónde debemos de regular a las distintas entidades. Y yo creo que ahí, ya con la experiencia de las entidades que han venido operando desde la ley y antes, pues ya podría la autoridad pensar en cómo ir redactando estas disposiciones, ¿no? Y en tu experiencia hablando en este tema justo de riesgos y ¿no? y de disposiciones prudenciales, ¿consideras que existe algún riesgo en particular al cual las fintech estén más expuestas que una institución financiera tradicional? No sé, riesgo tecnológico, porque pues es una plataforma meramente tecnológica y muchas no tienen ni siquiera sucursales ni presencia física, o pues realmente ya todos estamos en el mismo barco y como tú decías, proporcional dependiendo otros factores, pero no podríamos decir si eres fintech estás más expuesta a ciertos riesgos que si te mantienes en otro rango o eres otro tipo de institución. Yo ahí tal vez coincidiría con la misma pregunta que lleva hacia una respuesta, en el sentido de que sí están más concentradas en ciertos tipos de riesgos las fintechs, ¿no? O sea, al operar fundamentalmente a través de Internet, al no haber sucursales físicas, pues todo lo que tiene que ver con la información que se transmite de una punta a otra, pues tiene que estar mucho más cuidado, mucho más vigilado. Generalmente pues también operan a través de la nube, ¿no? Entonces, toda la regulación que tiene que ver en torno a la contratación de un tercero, un proveedor de servicios, el cifrado de la información, pues también debe de estar presente
en la regulación y en la supervisión que se haga a ese tipo de entidades. Entonces yo diría que están más expuestas porque si les pegan en la parte de la información, pues puede ser más dañino que lo que ocurriría en el caso de otra entidad en la que puede haber distintos mecanismos para atender a los clientes, ¿no? Por eso el plan de continuidad del negocio, pues ahora es tan relevante, ¿no? Muchas de las instituciones que operaban antes de la ley y que no habían solicitado su autorización ante la Comisión Bancaria, pues no tenían un plan de continuidad de negocio, ¿no? Entonces, con esta emergencia que vivimos hoy en día de la pandemia del COVID-19, pues muchas de las entidades ya usan su plan de continuidad de negocio, ¿no? Tienen VPNs, tienen personal que puede trabajar desde su casa, no tienen que ir a las oficinas, tienen mecanismos de seguridad de información, si se les cae en Internet, pues ya cuentan con otro respaldo. Entonces, yo creo que eso les ha permitido ir madurando en el trayecto de su constitución como entidad autorizada para poder responder de mejor forma ante eventos como este, ¿no? Y hace unos momentos tocaste el tema mencionaste la palabra autorregulación. Y antes de que saliera pues, la ley, muchas de estas, o la mayoría, pues estaban autorregulándose y compartían con ustedes pues, cierta información, pero pues ¿no? Por ellos mismos, no porque necesariamente estuvieran obligadas. Y muchos han creído que, bueno, pues la autorregulación solo funciona mientras no exista una regulación que emita la autoridad, que haya sido publicada. Pero, ¿crees que aún y cuando exista ya la regulación, la ley FinTech y las disposiciones secundarias, en dónde cabe o cómo aplica todavía esta idea de que las empresas deben mantener una cierta autorregulación? ¿Cómo debe ser entendido aún y cuando contemos ya con regulación pues como la publicada por la bancaria, Banco de México, etcétera? Sí, yo ahí diría que la autorregulación es fundamental y es complementaria a la regulación, ¿no? ¿Quién mejor que las propias entidades saben qué no está regulado o cuáles son los riesgos que la regulación trata de alguna forma y que en la práctica es de otra? A lo mejor en el caso de otros intermediarios es más fácil verlo, pero por ejemplo, cuando hablamos de regulación en materia de capital, una cosa es el capital mínimo regulatorio que se debe de tener con base en las reglas o las reservas, ¿no? Y otra cosa es el modelo de gestión propio de un banco, ¿no? Entonces, la regulación es la que le dice cuánto es lo menos que debe de tener, pero la autorregulación es el modelo de riesgo que el banco quiere asumir para llevar a cabo su negocio. Es un apetito de riesgo que también se define. Entonces, en la medida en que este tipo de entidades tengan modelos autorregulatorios, pues eso también va a permitir a la propia autoridad conocer cuáles son las prácticas de gestión de riesgo más robustas, más cercanas a la realidad y a la operación del día a día de las fintechs, ¿no? Entonces, también se vuelve un semillero de nuevas disposiciones, estos conceptos autorregulatorios, ¿no? Y quiero seguir en este tema y creo que ahora que estás en Deloitte, en la práctica de riesgo regulatorio, no, desde mi perspectiva no ha sido tanto un cambio, ¿no?, muy radical de la CNBV a Deloitte fuera de la parte público-privado. Lo digo en el sentido de que seguramente desde la CNBV veías que el marco internacional y sobre todo lo que acabas de mencionar de índices de capitalización, de lavado de dinero, pues mucho viene de estándares, de lineamientos de organismos internacionales y que poco a poco o necesariamente hemos ido incorporando. En este punto, ¿estás viendo o cuando asesoras, platicas con los clientes que el marco internacional está por encima, fuera de que la Constitución lo diga, de tratados internacionales, pero al menos en esta visión de negocio, de implementación, de lo que ven los empresarios, el marco internacional rige o debe ser el que marque la pauta sobre el nacional? Y si no lo vemos así, ¿qué consecuencias podría tener para las empresas, tanto locales como algunas que sí quieren salir al extranjero? Pues mira, yo creo que lo dices muy bien, y sobre todo esta última parte de las empresas locales y las empresas que quieren ir al extranjero, ¿no? Yo creo que es muy claro
el proceso regulatorio que ha habido en México pues desde la crisis financiera de 2008, por ejemplo, 2009, en el que México, al formar ya parte, por ejemplo, del Comité de Basilea, pues, se comprometían las autoridades financieras a cumplir con los lineamientos que fueran emitidos por el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de estos compromisos internacionales con el G20 en materia de derivados, de bolsas, etcétera, pues las autoridades han ido adoptando de manera comprometida los estándares internacionales. Ahora, no siempre es una adopción al pie de la letra, ¿no? Se pueden hacer distintas tropicalizaciones, como les decíamos, a las disposiciones internacionales para adecuarlas a la realidad nacional. Pero en la medida en que las disposiciones para fintech tiendan a ser generales o que haya un emisor internacional de normas fintech, pues eso va a permitir que la regulación entre países sea más homogénea y que pueda haber operación en distintos países con una misma licencia, que es algo que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo quería lograr, ¿no? Hay distintos papers públicos del BID en el que es un bien público la regulación fintech, ¿no? Se quiere que los países que conforman, por ejemplo, la Alianza del Pacífico o que están en la región de América Latina, pues tengan un reconocimiento de las distintas entidades. Y eso lo que puede generar es que tengan de pronto un mercado mucho más amplio, como ocurre en Europa, al ser autorizadas en un país y que pudieran ser reconocidas de manera automática en otros países. Si no, pues va a pasar lo que ocurrió en el mercado de valores, en donde después de muchos años se logró que hubiera un mercado integrado, pero pues no ha funcionado como se esperaba, a pesar de que ya hay un reconocimiento entre los países que forman la Alianza del Pacífico, porque ya hay mecanismos alternos para operar emisoras en Nueva York. Entonces, lo que se quiere, o lo que sería deseable en este sentido, es que las regulaciones fintech pudieran ser semejantes para que pudiera haber un reconocimiento entre países y tener un mercado mucho más amplio y no tener que estar constituyendo una entidad en Brasil, una entidad en Argentina, una entidad en México, y que pudiera ser la misma entidad, y eso pues abarata los costos de regulación, reduce los tiempos para operar en distintas jurisdicciones, entre otras cosas. En el caso del Reino Unido, por ejemplo, con el tema del sandbox, pues hay iniciativas en donde los países y los supervisores se juntan para poder autorizar, pues, o así será en el futuro, que puedan autorizar un sandbox que opere en distintas jurisdicciones, ¿no? Claro, y por ejemplo, también en la Unión Europea estamos viendo la directiva de pagos, ¿no? Para tener este open banking. Bueno, obviamente Gafi con los lineamientos o las recomendaciones de prevención del lavado de dinero. Y creo que un punto importante y que a veces se nos olvida o no lo ve todo el mundo es que no tienes que operar en el extranjero para que seas sujeto de regulación internacional. No Claro. solo por ejemplo, ¿cómo se llama? La FCPA, ¿no? De la ley americana, o el Tesoro, que puedes estar en una lista OFAC, o, en fin, una serie de disposiciones que pues aplican, y si no las cumples, pues no vas a tener jamás una inversión del extranjero, y empresas, ¿no?, extranjeras no van a hacer negocio contigo. Entonces, no importa que no salgas al extranjero. Incluso en México tienes que respetar pues todos estos lineamientos internacionales si quieres seguir en el negocio. Sí, y esto me lleva... También, perdóname por interrumpirte, pero, por ejemplo, si buscas algún tipo de inversionista del exterior, un inversionista institucional, la IFC, algún fondo de Singapur, pues seguramente van a ver cuál es tu cumplimiento normativo y cómo estás en comparación con el resto del mundo, ¿no? Entonces, estos tipos de fondo, pues el cumplimiento de esas normas es relevante. Claro, los fondos soberanos es como, ¿no?, el estándar que buscan, ¿no? El benchmark para decir, pues sí invierto o no invierto, pero digo, tampoco se van a meter a ver cada una de las regulaciones locales. Y esto me lleva a que, pues, estamos viendo un entorno de negocios, ¿no? Y seguramente esto diario lo tratas, cada vez más complejo, ¿no? Donde hay un cambio constante, desde regulación hasta pues, un sinfín como, ¿no?, la pandemia actual.
Y esto, pues a mucha gente sí lo saca de onda, pero más que lo saque de onda, lo pone a pensar en cómo puedo operar hacia el futuro. Y aquí me gustaría que nos compartieras si existen algunos pilares, algunas acciones que puedan empezar y deban tomar emprendedores o empresarios para pues, poder seguir transitando este entorno complejo, cambiante, que no va a modificarse, pero quizá lograrlo de una manera más ordenada y que tengas la probabilidad de resultados favorables frente a que si no lo haces, pues seguramente ¿no? te toparás con pared y pues haría ¿no? un problema. Sí, yo pensaría que institucionalizarse, tener un buen gobierno corporativo, tomar medidas con comités profesionales, incorporar gente pues, que no necesariamente haya estado involucrada con el origen de la entidad, pero que tenga experiencia en temas regulatorios, en temas de operación. Yo creo que eso siempre ayuda. Y como dices, pues en la medida en que haya una mejor participación del gobierno corporativo de estas entidades y se institucionalicen, pues van a poder tener mejores resultados pues, en este mundo tan cambiante, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿no? Las estructuras corporativas son indispensables porque a veces son lo que resiste, pero aquí creo que una parte importante es de esta flexibilidad que puedas tener. Resiliencia le llaman algunos, adaptabilidad, porque pues si tienes una estructura sumamente fija, por ejemplo, lo que pasó ahorita, no sé cómo estén ustedes operando, pero me imagino que Deloitte pudo reaccionar y pues mucho más rápido, quizá porque tenía ciertos planes. Pues no podemos estar en la oficina home office, desde aspectos no tan que no son básicos, pero como este tipo de pues, ser flexibles ante un cambio inesperado que ni siquiera sea regulatorio, sino ¿no? por ¿no? el medio ambiente externo, una serie de circunstancias. Y ahora que estás en Deloitte, en esta práctica de riesgo regulatorio, pero también desde la CNBV estoy seguro que te hablaban las personas, decían, Carlos, híjole, estoy preocupado, ¿no? Ahora sí, no dormí bien y necesito asesoría. Al día de hoy, ¿qué es lo que mantiene despiertos a tus clientes y qué les dices al respecto? Híjole, pues mira, yo creo que podría dividir en tres grandes preocupaciones, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la autorización de las entidades, ¿no? Y en esta primera preocupación, yo diría que están todos aquellos que son nuevos jugadores, es decir, los que no estaban en el octavo transitorio, ¿no? Pues preocupa que los tiempos que tenían considerados para tener una respuesta por parte de la autoridad y empezar a operar en México, pues ahora se han ido extendiendo en virtud de la pandemia y de que los tiempos oficiales, por ejemplo, de la Comisión Bancaria, están cerrados, ¿no? No están corriendo. Entonces, pues ahí no pueden operar y todos los días les preocupa cuándo van a poder tener una autorización, empezar a operar y cómo va a ser esa nueva operación, ¿no? Porque los modelos de negocio pues van a tener que cambiar en algunos casos los supuestos que subyacen a el plan de negocio, a la viabilidad financiera, entre otras cosas, ¿no? Otros preocupados con el tema de la autorización pues son los del octavo transitorio, ¿no? Casi todos están ya ansiosos de tener en su pared la autorización colgada, ¿no? Entonces, pues, si bien hoy en día tienen una ventaja contra los nuevos jugadores, sí les importa tener ya la certeza jurídica, ¿no? De que son una entidad regulada y autorizada. Eso les puede detonar en algunos casos pues, inversiones y mejores tasas de financiamiento, ahora que es difícil conseguirlo en algunos casos, ¿no? Y también de estos jugadores hay algunos que están preocupados por lo que se llama la visita preoperativa, ¿no? Cómo van a poder revisar fuera de la pandemia todos los recorridos transaccionales con los usuarios para ver que lo que se dijo en los manuales pues, en realidad sea lo que tienen en la práctica, y eso es uno de los pasos que se va a necesitar para el inicio de operaciones, ¿no? Entonces, pues esa es otra preocupación dentro del ámbito de autorizaciones. La segunda preocupación, yo diría que tiene que ver con la crisis actual, ¿no? Y ya lo mencionaba hace un momento, cómo los modelos de negocio y los planes de viabilidad
van a responder a una situación de estrés tan importante como la que hoy tenemos, ¿no? Y eso tiene que ver con negocios, por ejemplo, de financiamiento colectivo. Los créditos entre personas, en buena medida, se dan a gente que no tiene un empleo formal, que son autoempleados, a microempresarios, pues gente que le echa ganas y no tiene acceso a un crédito bancario como una empresa ya consolidada, ¿no? Entonces, estos mismos créditos pues van a tener una nueva categoría de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo dar créditos nuevos? ¿Cómo hacer para recuperar los créditos vigentes? ¿Cómo operar los temas de la recuperación de cartera? Y eso pues va a cambiar las probabilidades de incumplimiento, las probabilidades de la pérdida, todo lo que tiene que ver con el riesgo del cliente objetivo que estaba al inicio del modelo de negocio. Pues eso tendrán que revisarlo. Y finalmente, yo te diría que la tercera preocupación de algunos de nuestros clientes tiene que ver con la forma en la que van a operar después de la crisis, ¿no? Ahora mismo hemos visto diversas publicaciones del BIS, de Gafi, de la propia Comisión Bancaria, en algunos periódicos acá de México, en donde se han detectado nuevos patrones de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o de fraudes por Internet, ¿no? Entonces, ¿cómo poder defenderse? Si es un tema relevante, ¿cuáles son los nuevos patrones o las nuevas conductas para el lavado de dinero? Yo creo que esa sería, sin lugar a dudas, la tercera preocupación del sector fintech hoy mismo. Sí, de acuerdo con cada una de ellas, yo también es lo que he escuchado y digo lo que manifiesta la gente y lo que todo mundo estaríamos, ¿no? Al pendiente de la situación, cómo vamos a operar, como tú decías, por el riesgo de crédito, seguramente ha aumentado muchísimo, cómo lo manejas. Y ahora que tocas este tema de pues, los riesgos que se han incrementado o están cambiando quizá las reglas del juego, no a nivel regulatorio, sino externo y cómo operan. Mucho se habla o sea, ha dicho que las fintechs son competencia de los bancos y que los bancos van a acabar con ellas. En fin, que no ha habido esta amistad o esta alianza como se quería al principio. Es una parte. Otros dicen claramente no. Hay instituciones muy abiertas. Pero si antes, y cómo ha sido quizá tu visión y lo poco que podemos ver hasta ahorita, ¿ha cambiado algo en cuanto a esa idea que tienen las instituciones, tanto fintech como tradicionales, en compartir alianza y esta pandemia terminará modificando esa relación que existía o será prácticamente lo mismo? Pues yo creo que sí hay un cambio muy importante, ¿no? Pues desde la ley había quienes tenían un pensamiento antagónico, ¿no? Que se veían como adversarios, pero desde ese mismo momento había quienes se veían como complemento, ¿no? Y yo creo que cada vez esta visión es la que gana más adeptos, ¿no? Cuando decimos fintech, en algunos contextos, pues, generalmente nos referimos a las ITFs, fondos de dinero colectivo y pagos electrónicos, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Los bancos están preocupados por tener regulación expedita de Open Banking, ¿no? Cómo van a poder operar con fintechs, cómo se van a poder hacer de mayores clientes a través de compartir datos o de obtener datos de otros competidores. Yo creo que en la medida en que esto va evolucionando, pues los bancos también y los participantes tradicionales en general han venido adoptando, comprando, haciendo alianzas, haciendo incubadoras dentro de los propios bancos para que los emprendedores fintech, en su sentido más amplio, puedan desarrollar modelos para las propias instituciones y hacer pues alianzas, ¿no? No solo comprarlos, ¿no? Sino pensar también en algo de más largo plazo en donde puedan coexistir ambos negocios con un fin común. Sí, de acuerdo, justo yo no he platicado con muchas personas y tienen esa visión de más de alianza, de complemento, no necesariamente una competencia, y si acaso es competencia, que hay todavía un mercado amplio, no falta mucho la inclusión financiera, entonces que no nos están peleando prácticamente por una parte fija, sino que el mercado puede crecer y quizás así es como debamos verlo. Y como última pregunta, antes de pasar a la sesión rápida, vuelvo con este planteamiento o discusión también que lleva mucho tiempo
de algunos piensan que, como tú decías, la ley es general, son principios y en las disposiciones secundarias se va aterrizando ya a cuestiones mucho más particulares. Pero entre esos principios, pues encontramos el de inclusión financiera, que no tengo mayor problema. Pero está innovación, competencia, pero por otro lado, protección al consumidor, estabilidad financiera. Muchos han argumentado, es que la ley, en cierto sentido, pues inhibe esta competencia, inhibe la innovación y al contrario, o está en favor, pero no radicalmente, de una protección al consumidor, de una estabilidad financiera. ¿Tú crees que es hasta cierto punto así? ¿Hay manera de armonizarlo? ¿Cómo le explicarías? Y digo, cada quien va a tomar su postura, pero desde adentro que tú estuviste, ¿no? Y como lo pensaron, ¿cómo armonizaron o cómo pensaron que podía, y si se ha logrado hasta el día de hoy, este conjunto de principios? Mira, yo te diría que todo depende del cristal con el que se mire, ¿no? Seguramente los participantes que son más grandes pues, están más contentos porque están regulados, tienen acceso a mejor financiamiento, tienen un número de clientes creciente, hay oportunidades, pueden ir a otros países o vienen de otros países porque aquí es una actividad regulada y pueden entrar más o menos rápido porque ya cuentan con experiencia en regulatoria incluso en otros países, en algunos otros lados son bancos y aquí vienen a poner otro tipo de entidad, ¿no? Del otro lado pues están los que ya operaban y decían, oye, pues es que yo empecé mi negocio literalmente en el garage, ¿no? Como muchos dicen, en el garage de mi casa y éramos dos pelados y yo, y mira dónde estamos sin regulación, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que lo que intentó hacer la ley fue dar el primer paso para atender a este número tan importante de intermediarios que ya operaban y de usuarios del sistema financiero, ¿no? Pues había ya cientos de miles de usuarios, ¿no? Entonces, había que protegerlos de alguna manera. ¿Fue la óptima? Tal vez no. Puede mejorarse, seguro. Entonces, yo creo que esto es una aproximación sucesiva para llegar a la ley, pues que nunca va a ser la óptima, pero que sí pueda estar en equilibrio con respecto a los intereses que tienen pues, los regulados, los usuarios, los inversionistas y el resto de los participantes, ¿no? Yo creo que sí es importante dar certezas jurídicas, certezas de PLD, certezas financieras, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo este tema del COVID, me acuerdo que uno de los participantes en la ley decía, es muy importante que el capital mínimo pueda garantizar la operación de las entidades durante algunos meses en caso de que estas cerraran, ¿no? Entonces, a muchos se les hizo un disparate, pero ahora vemos que estos niveles de capital mínimo tal vez se quedaron bajos, ¿no? Hay entidades que parecía que tenían un muy buen futuro, que hoy en día están teniendo ya problemas para operar y mantener su nómina, ¿no? Entonces, estos requerimientos, pues evidentemente con el tiempo tendrán que irse calibrando, pero yo creo que tener planes de continuidad del negocio, ¿no? También ha sido muy favorable hoy con la crisis. Tener temas de ciberseguridad, de protección de información, pues aunque suena muy pesado, y lo es, porque es realmente complejo como quedó la regulación tanto del Banco de México como de la bancaria, es súper onerosa, es muy costosa, es difícil de implementar, o sea, no es fácil, pero hoy en día estamos viendo algunos de los beneficios que esto arroja, ¿no? Que se frene la innovación, pues en algunos casos pudiera argumentarse que sí, ¿no? Por ejemplo, la ley sí preveía el tema de los activos virtuales. Vemos como en otros países hay alianzas ahora entre bancos como JP Morgan y algunas de los exchanges de activos virtuales más importantes, ¿no? Para hacer actividades de back office, no para llegar al cliente directamente, pero ese tipo de actividad pues hoy en día no podría hacerse dada la regulación local. Sí, eso que tocas es sumamente importante, que la regulación a veces
¿no? A priori piensas que solo estamos sobreregulando, que estamos inhibiendo, hasta que sucede un evento catastrófico, o ha sucedido, entonces, bueno, entonces sí tenía cierto sentido. Pero de nueva cuenta, si no sucede, entonces la gente piensa, no, pues esto es sobreregulación. Entonces sí, depende con el cristal que lo mires, pues, y cada quien, como le va en la feria, es como platica su historia, pero como dices también, es perfectible, nunca va a ser perfecta, todo el mundo, ¿no? Feliz, no, pero bueno, vamos avanzando y además, llevamos 2 años, tampoco puedes exigir demasiado o puedes pensar que ya todo está entendido, platicado, cuando pues seguramente faltan muchas cosas por discutir. Y antes, ya nada más para aprovechar que te tenemos en esta sesión, quizá puedes decir a la gente, oye, es que una institución de tecnología financiera es muy onerosa, ¿no? Se requieren demasiados manuales, cumplir con una serie de obligaciones. Y la respuesta es, bueno, existen los modelos novedosos. ¿Qué nos falta o crees que el modelo novedoso realmente vaya a prosperar como está en la ley o algo se requiere extra pues, para que tenga este impulso quizás similar a lo que regulaciones como Reino Unido o Singapur? Mira, si comparamos lo que ha ocurrido en el Reino Unido con lo que ha pasado en México, pues podríamos decir que no ha funcionado en nada en México, ¿no? En el Reino Unido, pues hay tandas, la última, creo que eran 99 modelos que solicitaron su reconocimiento, ¿no? Y en México, cero, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ha sido bastante buena la iniciativa de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de ser el Sandbox Challenge, ¿no? Este Sandbox Challenge es una oportunidad para dar a conocer pues a la mayor cantidad de gente posible qué es un sandbox, cómo opera y cuáles son los beneficios de aplicar para una licencia de sandbox, ¿no? Yo creo que la ley es buena en la definición de los elementos que se requieren para hacer un sandbox para una entidad no regulada, así como para las entidades reguladas. Y como ya dije, este Sandbox Challenge me parece fantástico porque sí esperaría que hubiera una reacción por parte pues, de los emprendedores, de acercarse. Además, los premios pues, que se están ofreciendo son bastante buenos porque son temas de asesoría, cómo incubarlos, llevarlos a otros países, a ver qué están haciendo. Entonces, yo creo que a partir de este reto podría haber nuevos sandbox en México. Sí, concuerdo, va a ser un buen impulso y bueno, pues con el tiempo esperemos que muchas empresas no caigan en esta figura y veamos pues futuros pues, emprendimientos interesantes y sobre todo de impacto. Y ahora sí, para pasar a la sesión rápida y conocerte un poquito más, ¿no? A nivel personal, ¿tienes algún hobby, ¿no? Que hagas ahorita? Bueno, ahorita está un poco complicado, pero bueno, quizá lo hagas ahorita o regularmente, algún hobby ¿no? que tengas. Pues me gusta correr y durante algunos días del encierro, ¿no? Sí he podido ir a correr aquí por mi casa. Buenísimo. Tu estilo de liderazgo, ¿cómo lo definirías? ¿Qué aspectos crees que te han logrado que llegues a este nivel? ¿Cómo es ¿no? tu manera de guiar, de tratar con las personas? Pues mira, yo desde la Comisión Bancaria ya era lo que trataba de compartir con la gente que trabajaba conmigo, pues era el trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo escuchar a todos, ¿no? Es muy fácil siendo autoridad, pues decir no y pues, tú eres la autoridad, entonces todo el mundo tiene que hacerte caso, ¿no? Yo creo que teniendo ese poder hay que saber usarlo. Entonces, en la medida en que escuchas a todos los participantes, pues al final tú vas a decidir como autoridad o quien tenga que decidir dentro de las instituciones, lo va a hacer, pero nada quita poder escuchar todas las opiniones, ¿no? Poder discutir un punto, cambiar de punto de vista. Entonces yo creo que eso, en mi caso, era de las cosas que más defendía en la comisión, ¿no? Poder dialogar, tener una conversación franca y abierta con los regulados y con las demás áreas de la bancaria, ¿no? De acuerdo. Y esta pregunta la he hecho constantemente.
la pandemia nos ha llevado a valorar ciertas cosas y queremos que ya prácticamente podamos regresar de la manera a esta nueva normalidad y que las cosas pues prácticamente sean similares o con los cambios que deba haber. Pero también he escuchado que nos lleva a pensar, a detenernos y quizá ver, ¿no?, las cosas que antes por la prisa no veíamos. ¿Qué aspectos consideras que han sido positivos, ¿no? Sin minimizar, ¿no?, todo lo que ha traído esta pandemia, pero ¿qué aspectos consideras que han sido positivos y que una vez que pues, las cosas regresen a su nueva normalidad, debemos mantener, debemos seguir pues, pensando en ello, incorporándolo en nuestras vidas y que eso sí no te gustaría que se perdiera aún en esa nueva normalidad? Mira, yo te diría que el tiempo con la familia, ¿no? El tiempo en casa, y aprendes a valorar muchas cosas que dabas por sentadas, ¿no? Tener que estar en un conference call como con los hijos afuera, y luego cuando tienen que hacer tarea, y ya el día a día, uno pues tiene que darse tiempo para poder estar con la familia, con los hijos, ser parte más activa de su educación, ¿no? Yo creo que eso es algo que valoro mucho ahora de estar en el home office, que de por sí yo sí lo practicaba. Eso es un tema en Deloitte que se puede hacer de manera muy cotidiana, ¿no? Estábamos preparados para eso, pero pues ahora pues ya es de tiempo completo, ¿no? Entonces sí, el cocinar, el poder despertarme temprano, hacer otras cosas que no son necesariamente bañarme, correr, salir al coche, llegar a un cliente, ¿no? Formas de interactuar con la gente, ¿no? Con clientes, porque el trabajo sigue, hacer proyectos a distancia, a través de distintas plataformas de tecnología, ¿no? Eso pues, se va a quedar seguramente para el futuro. Pensar en que pues, a lo mejor las oficinas que tenemos tantos metros pues, no son necesarias, ¿no? Cómo va a cambiar también esa parte del trabajo, y que seguramente pues nos va a dar más tiempo para estar con la familia, con los amigos, con quien cada quien decida el trabajar con tecnología, ¿no? Sí, quizá esto era, ¿no?, el empuje que necesitábamos para este tipo de modelos o de operar un poco más de home office, esta libertad quizá, y sobre todo, digo, nosotros que vivimos en Ciudad de México, hay ocasiones donde trasladarte es un serio problema y seguramente gente que lo está viendo en ciudades pues, complicadas, no congestionadas, es un tema. Y si puedes ahorrarte ese trayecto y hacer ¿no?, una videollamada, como regularmente se hacía, pero quizá todavía la gente lo exigía, pues facilitará y dará calidad de vida, tiempo con la familia. Y como última, ahora que tienes ese tiempo extra y no estás trabajando todo el día, ¿qué serie has visto, sea en Amazon Prime, sea en Netflix, sea en Hulu, sea en Disney Plus, la que tú quieras? ¿Alguna que ahorita, ¿no?, estés viendo y te haya atrapado y nos quieras compartir? Pues generalmente escogemos democráticamente mi esposa y yo una serie para verla antes de dormirnos, y ahorita estamos viendo una que se llama Annie con E. Entonces es de una chava huérfana y que la adopta una familia. Vamos al segundo capítulo apenas, pinta bien, ya estamos viendo ahorita. Buenísimo. Pues con eso, ¿no?, me despido. Te agradezco tu participación, que nos hayas compartido tu experiencia, conocimientos y sobre todo lo que has aprendido en esta carrera ¿no?, tan excepcional que has tenido y vas a seguir teniendo. Agradezco, ¿no?, este tiempo que nos has dado. Al contrario, el agradecido soy yo. Y les agradezco a ustedes por haber visto esta plática. Suscríbanse al canal porque vamos a seguir subiendo pláticas con personajes relevantes del ecosistema FinTech para que nos compartan, como Carlos, todas estas experiencias y conocimiento. Nos vemos la siguiente. Hasta luego.